Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey, porque aquí con palabra de poder. El día de hoy, mis hermanos, vamos a analizar ese salmo tan precioso que es el Salmo 51. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 19, ¿verdad? Y el Señor nos va a hablar. Este tema se llama arrepentimiento y pidiendo purificación. Recuérdese. Usted mismo le puede clamar a Dios y dígale, Señor, dame un corazón arrepentido, porque yo quiero tu purificación. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra, a esa palabra preciosa y maravillosa, mis hermanos, que el Señor nos trae hoy. Esta fue una oración que hizo aquel poderoso siervo David, mis hermanos. Aquel poderoso siervo que el Señor le dio todas las promesas. Esas promesas, le dijo todas las promesas que lo que yo le di desde tus antepasados, ¿verdad? Todas esas son tuyas, mis hermanos, pero a él le dio algo tan precioso que le dijo que su dinastía, mis hermanos, su descendencia nunca iba a faltar a alguien en el reino. Y mire, a través de esa bendición es de donde vino nuestra redención, mis hermanos. Y bendecimos a Dios. Y yo quiero que usted aquí se dé cuenta que este varón, mis hermanos, porque era un hombre, oiga bien, era un hombre así como somos nosotros humanos. Para que usted vea que el Señor es un Dios de oportunidades, que el amor de Dios es tan grande, que el amor de Dios, mis hermanos, es incomparable. Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a traicionar. Pero mire, tristemente, mis hermanos, el mismo pueblo de Dios, mis hermanos, sigue más al hombre que sí traiciona, al hombre que no tiene poder, ni para guardarlo a usted, ni para cuidarlo, ni para, mis hermanos, auxiliarlo, ni para auxiliar a su familia. A veces, mis hermanos, nos volvemos codependientes del mismo hombre. Somos más afín con el hombre que serlo con Dios, porque no creemos en la palabra, mis hermanos, no vivimos conforme a la palabra, no creemos en el poder de la sangre de Cristo, porque si creyéramos en el poder de la sangre de Cristo, mis hermanos, nosotros supiésemos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, lavarnos y purificarnos, y le pediríamos al Todopoderoso que nos ayudara a mis hermanos a liberarnos, a limpiarnos y a no ser las mismas personas que hemos sido siempre. Así como David, él reconocía sus errores. Esta oración que él hizo fue un clamor que él hizo delante de él, que yo espero que muchos hagamos ese clamor delante de Dios, no sus oraciones que usted siempre está acostumbrado. Un día usted órele a Dios, pero por usted mismo, clame a Dios por usted mismo, porque tenemos que entender que nosotros somos ministros, nosotros ministramos en nuestros hogares. Recuérdese que a veces podemos ser hasta Jonases, que estamos haciendo que la barca, mis hermanos, se esté moviendo, pero recuérdese que poderoso es Dios para redarguir, tocar, mis hermanos, los corazones y podamos nosotros tener un arrepentimiento genuino delante de nuestro Padre Celestial. Por eso Cristo nos dejó, ¿verdad? Esa herencia, esa bendición, lo más grande que puede haber, que es su sangre. Porque recuérdese, yo en la prédica, mis hermanos, de hoy en la mañana, yo les hablaba y les decía que una gota de la sangre de Cristo tiene más poder que todo el reino, mis hermanos, del diablo, del enemigo. Todo lo que él posee, tiene y todo lo que está haciendo ahorita, eso no tiene poder. El poder lo tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos creído en esa sangre gloriosa que un día Él derramó, no por pecador, sino que, mis hermanos, por amor a usted y a mí, para que nosotros hoy, mis hermanos, podamos alcanzar nuestra salvación. Y yo le pido a Dios que usted sea también, mi hermano, esa persona que verdaderamente lleve las buenas nuevas al quebrantado y al abatido, a aquella gente que está batiéndose ahorita en su pecado, en sus problemas, en sus situaciones que están viviendo, que están pasando.
por no querer obedecer a Dios, pero usted con su testimonio vivo y puro delante de Dios, de lo que Dios puede hacer, mis hermanos, a través de que nosotros escudriñemos la palabra y hablemos conforme a la palabra, porque oye bien, tenemos que hablar conforme a la palabra, no conforme a sus dichos, mis hermanos, de que mucha gente hablar de palabra de Dios no habla, conocer la palabra de Dios no la habla, mis hermanos, sino que dicen más dichos de su boca, mis hermanos. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Que el diablo así los tiene encadenados y mis hermanos no pueden soltar esas cadenas, pero es porque no le han dado el valor a la poderosa sangre de Cristo, porque si nosotros le diéramos el valor, nosotros siguiéramos a Cristo. Ya hubiésemos, mis hermanos, ya hubiésemos visto que Él hizo un sacrificio por cada uno de nosotros. Amén. Pues que es fácil solo decir, sí hizo un sacrificio. Pero usted, mi hermano, a veces ni por su familia se pone a la brecha. Más se va a poner a la brecha por alguien que usted ni conoce y menos a alguien que usted le ha hecho daño. Pero mis hermanos, eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Mire lo que dice aquí, vamos a leerlo en versión internacional y leemos desde el 1 en adelante. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. ¿Qué le dijo? Ten compasión de mí conforme, ¿qué le dijo? A tu gran amor. ¿Por qué le dijo él eso desde el principio cuando él empezó su oración? Porque él sabía, él conocía el corazón de Dios y él sabía que el amor de Dios era grande. Pero él, mis hermanos, reconoció que él, mis hermanos, necesitaba esa compasión. Porque solo con la compasión de Dios, a veces Dios, mis hermanos, nos puede limpiar. Pero cuando nosotros estamos conscientes que hemos hecho tanto daño, mis hermanos, porque David, mis hermanos, ahí le estaba haciendo daño, ahorita usted lo va a ver por qué, porque él, mis hermanos, no solo le estaba haciendo un gran daño a sus hijos, a su familia, mis hermanos, sino que al mismo pueblo de Dios. Así mismo, hoy en día, mis hermanos, nosotros mismos, el mismo pueblo de Dios, haciendo daño a la misma tierra. ¿Por qué? Porque mis hermanos, nosotros nos hemos hecho a los mundanos y no que ellos no se han hecho a nosotros. Somos más mundanos. En la iglesia una cosa, pero en la casa somos otra. ¿Qué miramos? ¿Qué hablamos? ¿Cuánto tiempo usamos para nuestro Señor? Entonces, mis hermanos, el Señor todo eso lo ve. Y mire lo que dice aquí. Pero David en ese momento le dijo, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué cree usted que le estaba hablando de eso? Aparentemente, usted dirá, ¿en qué momento sería eso que se lo dijo David? Fue en el momento que él tuvo, mis hermanos, que él cometió adulterio con Betsabé. Mis hermanos, en ese momento, mire David después cuando él reconoció todo lo que él aquí, si usted se da cuenta, cómo él ve el adulterio, le dice, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, porque él transgredió ahí sus mandatos, sus leyes. Mire lo que nosotros hacemos con el adulterio espiritual. Cuando nosotros vamos tras otros dioses, cuando nosotros, mis hermanos, para la fiesta de no sé quién, ahí sí tiene que ser el mejor regalo porque van a hablar de mí, el mejor vestido. Para todo tengo, menos para Dios. Y todavía, cuando hacemos algo y quizá pensando que nadie ha hecho nada, solo nosotros, todavía con prepotencia, dándole, mis hermanos, cualquier cosa a Dios. Imagínese usted cómo llegamos delante de Dios. Pero aquí, mis hermanos, entonces ese es adulterio. Y hay gente que nunca se retracta de eso, nunca le dice al Señor, fui una adúltera, un adúltero. Señor, yo quería quedar mejor
¿verdad? Esos eran sus amantes de los cuales el Señor habla. Porque yo amo más y tengo más soltura para lo demás. Pero ¿sabe por qué es? No se ha dado cuenta. Por ser visto, por ser amado. El amor de Dios lo rechazamos. Pero las cosas verdaderas, eternas, inagotables, que vienen de parte de Dios, las rechazamos. Y por eso nuestras situaciones. Y mire lo que sigue diciendo. Lávame, dice en el 2, de toda mi maldad y limpia mi pecado. O sea, mis hermanos, es maldad la que hacemos. Porque si mi Rey bendito, glorioso y majestuoso dice, yo doy semilla al que siembra. Y la gente, mis hermanos, mentirosa y dice, no puedo, no tengo. Somos unos mentirosazos. Mis hermanos, tenemos maldad en nuestro corazón. Como le digo, para otras cosas sí pedimos. Y a veces hasta decimos, ay, tan lindo el Señor me lo concedió. A veces tu mismo deseo, ¿sabía usted que sus deseos, y usted lo desea y lo desea y lo desea, puede venir a su vida? Usted lo atrae. Pero así fuera su deseo para darle al Señor. Pero no, eso no, ni me hablen. Y como se mantiene solo escuchando a aquellos mentirosos y engañosos que no leen la palabra, sino que nada más, mis hermanos, hijos del puro diablo, que lo único que quieren venir es a tergiversar la palabra y mis hermanos, a atar más a la gente porque son instrumentos mandados por el diablo, diciéndose de ángel de luz, diciéndole a usted que lo que dicen la palabra del diezmo, de las ofrendas, de las contribuciones, de las primicias, es mentira, que eso no es así, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces usted viene y usted se cree más aquello porque usted no escudriña la palabra, porque usted no tiene el discernimiento ni el entendimiento. Entonces usted lo cree y como a usted eso le supuestamente, ¿verdad? Le voy a decir, le beneficia porque usted dice, ay, ellos tienen razón, ¿verdad? Entonces, pero es porque usted está en tinieblas. Amén. Pero, mis hermanos, aquí la palabra de Dios a nosotros nos habla de el que lee la profundidad. ¿Qué era lo que hacía David? ¿Qué cree usted que hacía David? ¿Se recuerda cuando David, mis hermanos, había que entró, mis hermanos, podríamos decir, la espada, ¿verdad? A la tierra, mis hermanos, que hubo hambre, hubo peste, hubo de todo. ¿Qué hizo él, mis hermanos? Ofrenda al Señor. Y dijo él, no le voy a dar al Señor nada que a mí no me cueste. Pero hay gente que hasta eso quisiera. Que alguien se le acercara y dijera, mira, ay, para que dio ofrenda. Y todavía diría, ay, pero que todo esto le duele darlo. Y aunque no lo trajo personalmente, sino que se lo dieron para que lo diera. Mis hermanos, el Señor mira todos los anhelos, todos los deseos del corazón. Amén. Entonces dice aquí en el 3, yo reconozco mis transgresiones. ¿Qué estaba él reconociendo? Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Ahí se dio cuenta David que si él había caído en esto, todavía, mis hermanos, sus ojos, ¿cómo estaban? Contaminados. Su carne todavía no había sido quemada. Y que había maldad. Ahora yo le digo por qué. Porque mis hermanos, él entendió que por eso le dijo, justos son tus juicios. ¿Qué cree usted que entró a la casa de él? Mire, no solo mató, aunque haya sido que él no fue y agarró, mis hermanos, podríamos decir el arma para matar a aquel hombre que era el esposo de Betsabé, que él mismo lo mandó al frente de la batalla porque él sabía que si lo mandaba al frente, ahí iba a morir, ¿verdad? Porque él se quería deshacer de él para quedarse con Betsabé. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó?
Concibieron, dice, en ese momento, ¿qué fue lo que concibieron? En el pecado, mis hermanos, en el que él estaba, un ser. ¿Y qué pasó con ese ser? Murió. Luego, mis hermanos, entró otra clase de calamidad a su casa. A su hija, mis hermanos, la violaron. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, lo que él hizo con Betsabé fue una violación. ¿Sabe por qué? Porque mire, en esos tiempos, un rey, a la palabra de un rey no se le podía decir no. O sea, la mujer, mis hermanos, tuvo que ceder y, ¿verdad? Porque él era un mandato de él, del rey. Entonces, mis hermanos, después cuando el siervo de Dios, el profeta de Dios llegó a hablarle, porque Dios le mandó hablar todavía, le dio una oportunidad y él en ese momento, mis hermanos, todavía no le, como dicen, no le caía el 20 de darse cuenta que Dios le estaba hablando a él mismo cuando dijo, ¿qué le tendrían que hacer a esta persona que mandó a matarle, a matar su única ovejita que él tenía? Dijo, merece la muerte. Así como somos nosotros, ¿verdad? Que a veces señalamos y decimos merece no sé qué. Y no nos estamos dando cuenta que a veces, mis hermanos, nosotros estamos peor. Entonces, mire, aquí entró eso. Le violaron a su hija, fue su propio hermano, hubo incesto. Y después su otro hermano, entró violencia, mató a su otro hermano, solo dése cuenta. Mis hermanos, todas esas cosas, puertas que nosotros mismos abrimos para que la maldición entre a nuestros hogares. Por eso, mucho ojo y mucho cuidado. Mucha gente, mis hermanos, cometo estos errores y después, sí, pero voy a hacer esto. Voy a hacer el otro para taparle el ojo. Como dicen, ¿verdad? Al caballo. Para tapar el sol con un dedo. Aquí lo maquillo y ya estuvo. No hay un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Verdaderamente, mis hermanos, no nos arrepentimos de que hemos pecado contra Dios, contra el cielo y que por la misericordia de Dios seguimos caminando y seguimos viviendo. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que si nosotros fuera bueno que si uno comete el pecado, uno se hunda, pero uno solo. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que hundimos a la familia, que nos convertimos, como le decían, esos Jonases, que a veces la barca, mis hermanos, ¿por qué? Porque Dios, al que le ha hablado, mis hermanos, le ha dado el tiempo para oír su palabra, no la pone por obra. Mire, uno conoce familias, mis hermanos, que ellos mismos solapan el pecado y hasta se molestan cuando cuando mis hermanos, el siervo de Dios llama la atención y no les gusta, porque mis hermanos solapando el pecado, cuando deberían de ser agradecidos y decir, Señor, tú eres el que estás hablando, tú eres el que me estás mandando la salvación a mi vida, a mi casa, Señor, pero no quieren, mis hermanos, todas, mire, cuando uno a veces puede ver, mis hermanos, en las familias completas, mis hermanos, hay una rebeldía, mis hermanos, y mire, nunca reconocen sus errores, todo el tiempo, los demás tienen la culpa, todos los demás les hacen daño, todos los demás, ¿verdad? Son malos, menos ellos. Pero mire, los siervos que Dios levanta, a los siervos que Dios, mis hermanos, enaltece, porque Dios, mis hermanos, no anda señalando ni juzgando, ni anda haciéndole daño a nadie. El Señor no solo pensamientos de bien tiene para nosotros, pero siempre y cuando se van a cumplir los pensamientos de bien, las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando yo camine a la luz de Cristo, porque Cristo es la luz. Y cuando yo tengo comunión con Él, cuando se dice que de comunión con Él es que yo vivo para Él y Él vive en mí y yo hago lo que Él hizo. Y dice aquí la palabra de Dios, contra ti, dice en el 4, he pecado solo contra ti. He hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa, tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas, dice la verdad, en lo íntimo, en lo secreto, has enseñado sabiduría. ¿En dónde es que Él ama, mis hermanos? La verdad, en lo íntimo. Porque ahí es donde, mis hermanos, verdaderamente, donde el Señor se da cuenta, si usted lo que usted muestra, así es.
Por eso el Señor nos ha dejado su preciosa sangre para que nosotros podamos ser limpiados de todo pecado. Pero ¿cuándo es? Cuando yo reconozco. Pero imagínese usted, ni reconozco, pecador. Y a mis pecados no les llamo pecados, pero a los de otros sí me ando fijando, porque solo a eso voy a la casa de Dios. ¿Cree usted que la palabra de Dios, que mis hermanos, ese día la dio el siervo de Dios, va a hacer terremotos espirituales en nuestra vida? No hace nada, mis hermanos, porque como le digo, hay gente que solo hacer malas miradas y no pueden hacer nada, mis hermanos, porque el poder de la sangre de Cristo que guarda y cuida, y aquel que cree, mis hermanos, hace botar cualquier mirada, cualquier desprecio, cualquier vituperio, todo, mis hermanos, todo. Por eso le estoy dando todo esto, para que usted, mi hermano, ya no se haga la víctima. Usted, si usted está pasando alguna situación en la iglesia, ¿verdad? Usted no se haga la víctima ya, sino que camine en pos de Dios, camine en pos de Dios, camine en pos de Dios. Y yo le digo algo, pero haga conforme a lo que dice Cristo en su palabra. Amén. No solo se esté quejando. Entonces dice aquí en el 7, purifícame con hisopo, quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Yo lo hablaba esto en la mañana, en la prédica, mis hermanos, de la mañana, donde el Señor, cuando el pueblo de Dios iba a pasar el ángel de la muerte, mis hermanos, cuando el Señor iba a permitir que ese ángel, ¿verdad?, hiciera ya su recorrido, y que, mis hermanos, que todos los primogénitos de Egipto tenían que morir, ¿verdad? El Señor le mandó a decir a su pueblo que ellos pusiesen la sangre del cordero, que era la sangre, ya ahí era, mis hermanos, el Espíritu de Dios que estaba hablando, que era, mis hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandó a decir que pusieran en los dinteles de sus casas, ¿verdad?, que pusieran la sangre con un hisopo. Por eso aquí David, mis hermanos, entendían, David comprendía, David sabía, mis hermanos. Por eso él le dijo, mire, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Le estaba hablando ya de la sangre de Cristo, porque usted se da cuenta, ahí fue cuando el Señor dijo, con hisopo van a poner los dinteles de su casa, la sangre, para que el ángel de la muerte pase de largo. Por eso le decía, purifícame. O sea, ¿qué hace la sangre de Cristo? Purificar. Con hisopo quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que han quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Pero ¿qué hace? Hay gente que cuando está pasando situaciones, porque él aquí, mis hermanos, estaba pasando todo ese dolor que yo le digo. Imagínese usted, su hija violada por su mismo hermano, y luego el otro hijo mató al otro hermano. Acababa de morir su hijo, el que había concebido con Betsabé. Luego, mis hermanos, vino todo esto con su hija. Y luego, mis hermanos, la muerte de su otro hijo. Y luego el otro hijo que murió. Todo eso, mis hermanos, porque él estuvo a punto de perder hasta su propia corona. Lo mismo le digo hoy, mi hermano. El que se crea limpio, cuide de no caer. Si usted hasta este momento Dios ha tenido misericordia y compasión, y usted cree que porque le ha dado tantas oportunidades, no va a llegar el momento que Dios le va a decir hasta aquí, no se confíe, porque, mis hermanos, el Señor tiene su tiempo. Así como ya el tiempo, el Señor tiene su tiempo, y el Señor no ha venido porque tiene misericordia de toda la humanidad y quiere que nosotros, los que dando testimonio, y yo espero que usted dé ese testimonio vivo y puro delante de los demás, no dé mal testimonio, así como se comporta usted hoy en día en la casa de Dios, dando mal testimonio, que le da igual que la gente mire, que la gente piense, que la gente, porque es lo que ha dicho usted. A mí qué me importa. Yo sé mi comunión con Dios. No, Dios también está viendo su testimonio. No se trata solo de lo que usted diga. Ay, el Señor sabe que yo lo amo y que Él está en mi corazón. Y soy más cristiana que los que dicen ser cristianos, como dicen muchos, ¿verdad? Ahí en la iglesia y no están haciendo nada. Y como quien dice, yo ni voy y sí sé todo. ¿De qué le sirve que sepa todo si no sabe qué demonios hay en su vida y hay en su casa y hay en su familia? Porque somos buenos para señalar, para acusar. Pero, mis hermanos, pero no sabemos nada. Amén. Entonces, mire, dice aquí en el 8, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos
que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Le volvió a repetir la maldad, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso le pedimos al Dios Todopoderoso, mis hermanos, que crea en nosotros. Mis hermanos, un corazón limpio. Renueva, dice, la fuerza de mi espíritu. Repítalo, vaya repitiéndolo. Renueva, dígale, renueva la firmeza de mi espíritu. No me dejes, dice, no me alejes de tu presencia. Todo el pecado, mis hermanos, todo lo que hacemos nos aleja de la presencia de Dios. Ni me quites tu Santo Espíritu. Devuelve la alegría en tu salvación, que en un espíritu obediente me sostenga. Vamos a detenernos aquí un momentito. Solo imagínese usted qué corazón de este hombre, por eso el Señor dijo que era un hombre conforme, que dijo a su corazón. Porque él no vino y le reprochó a Dios. Usted que ni mis hermanos, y usted y yo, que Dios tuvo misericordia, que nuestros hijos ahí están. Que mis hermanos, Dios tuvo misericordia y compasión de nuestros hijos. Y a saber cuántas veces le reclamamos, a saber cuántas veces nos sentimos, mis hermanos, así como llega mucha gente a veces que las cosas no le salieron bien y no le importa si va a servir, llega todo enojado, mis hermanos, no le importa, como decía yo en la prédica de la mañana, como cabras ensuciando, mis hermanos, el agua limpia del Señor, que es su palabra, porque ya llegamos a poner el ambiente todo tenso, todo, mis hermanos, feo, pero la gente ni así, mis hermanos, oyendo la palabra de Dios, mis hermanos, no la pone por obra, porque no hacen el esfuerzo, mis hermanos, de ser diferentes personas, de decirle al Señor, quítame, Señor, esta doble cara que tengo, que aparento, Señor, alegría y estoy más amargo por dentro, soy un envidioso, Señor. Eso no se lo decimos a Dios. Yo sé que usted, Dios, le ha mostrado muchas veces que tiene envidia, que tiene maldad en su corazón. Mire, esto era lo más especial para Dios, por eso dijo, un hombre conforme a mi corazón, porque este hombre reconocía, en esos momentos él dijo, justo son tus juicios, pero Señor, aquí estoy, lávame con hisopo, límpiame y quedaré limpio como la blanca lana. Él creía en el poder de la sangre de Cristo, porque ese hombre sí era conforme al corazón de Dios, pero mire, nosotros que sabemos todo conforme a nuestro amado Jesucristo, sus enseñanzas y todo, y ni así creemos, porque seguimos siendo los mismos. Dice en el 12, devuelve la alegría de tu salvación, en que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué le pedía él? Un espíritu, ¿qué? Obediente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Qué le dijo él? Así enseñaré a los transgresores. O sea que él estaba diciendo, Señor, yo quiero ser un testimonio. No un señalador, no un vituperador. No, ¿qué quería hacer él? Una persona que enseñara. Amén. Dice, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Mire, Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar ¿qué? Sangre. ¿Por qué le decía él eso? Porque él estaba consciente que indirectamente se había derramado sangre, mis hermanos, a través de él. ¿Por qué murieron sus hijos? ¿Se derramó sangre, sí o no? ¿Y quién reconocía que había entrado ese espíritu inmundo a su casa? ¿Fueron sus hijos los que fallaron? No, fue él. ¿Por qué fallan los hijos? Porque los padres han fallado. Y no venga echándole la culpa, ay, sí, por mi esposo, por mi esposa. No. Si usted está oyendo la prédica, es para usted. Ya nos dimos cuenta aquí. Dice, Dios mío, de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca
que proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te compadeces en los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¿Qué es el sacrificio que el Señor quiere? Un espíritu, ¿qué? Quebrantado. ¿Qué es lo que hoy cuesta, mis hermanos? Porque verdaderamente el que está quebrantado en su espíritu llega a ser una persona humilde que recibe la enseñanza, que, mis hermanos, que recibe la amonestación, que hace lo que Dios dice. No hay, mis hermanos, arrogancia. Y por eso él le decía, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, que no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. ¿Por qué él le decía eso? Le dice, tú no desprecias a un corazón quebrantado ni arrepentido, porque él, mis hermanos, sí reconocía que él, mis hermanos, quizás no tenía derecho a nada, pero el amor de Dios era tan grande y por eso él llegó delante de él. Yo le digo algo, mi hermano, el amor de Dios es grande. Si usted llega con un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado y arrepentido, que ya no esté usted culpando a nadie, sino que usted reconozca sus puertas que usted abrió, el Señor va a oír esa oración. Amén. Entonces dice aquí, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradecerán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemados y sobre tu altar se ofrecerán becerros. O sea, ¿cuándo es que Dios recibe todas las ofrendas? Todo lo que usted haga para la casa de Dios, porque no crea usted que aquello que usted ha dado con enojo, con molestia, es porque hay pecado en usted. Dios no lo ha recibido. Dios le va a recibir a usted y entienda bien esto. No como le hacen pensar, usted solo de esto y usted va a ver todo lo que usted va a ver. No, yo le digo algo. Si usted primero no reconoce sus errores, claro que la palabra se cumple, que Dios no se queda con nada, pero Dios le puede dar a usted nada más, mi hermano, le voy a decir algo. Cosas materiales, porque usted en eso piensa, porque su mente y su corazón no está para recibir lo espiritual. Lo espiritual se recibe y el Señor recibe esos holocaustos, el Señor recibe esas ofrendas, recibe todo aquello delante de usted cuando usted también, ¿verdad? Es una vasija, mis hermanos, llena del poder de Dios y llena del poder del Espíritu Santo. Y ahí le voy a decir que vienen, mis hermanos, es donde viene la salvación a su casa y a su vida. Porque ¿de qué le sirve a usted que usted salga de sus situaciones que usted tiene monetarias, pero la situación de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, de su papá, de su mamá, de sus familiares, por quien ha orado, no se arregle? Es porque, mis hermanos, porque nosotros así hemos llegado delante de Dios creyendo que podemos comprar los milagros, los prodigios. No, mis hermanos. Lo espiritual, si usted no es espiritual, no lo va a recibir, ni tampoco. Lo que, mis hermanos, el hombre no lo puede hacer, porque si usted quizá ha probado de muchas maneras hacer de todo y no hace, no puede, mis hermanos, volver a nadie, a Dios. Entonces yo le digo algo, si usted se vuelve espiritual y usted reconoce sus transgresiones, todas las maldades que hemos hecho en esta tierra, mis hermanos, el Señor ahí está presto para ayudarnos, para bendecirnos, para levantarlos, para levantar a nuestras familias. Así que no se deje usted, mis hermanos, que el enemigo lo lleve a usted a estar, ¿verdad?, usándolo como instrumento de maldición, sino que sea usted instrumento de bendición delante del Señor, que sea una persona que enseñe con su testimonio. Recuérdense que los que vamos a vencer, ¿verdad?, los que vamos a vencer al enemigo, somos los que tenemos testimonio
y los que hemos creído en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que tiene poder para guardarnos y cuidarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina para siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le bendigo con toda clase de bendición, que el Espíritu de Dios esté con usted, tocándolo, redarguyéndolo, y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que su familia y usted le servirán al Señor y que llegarán con un corazón contrito y humillado en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que creemos y enviamos la palabra, y la palabra lo saca hoy de la ruina. Esta palabra de el Salmo 51 le enviamos a los países, a las naciones, a cada país, a cada iglesia existente, a cada miembro de la iglesia, que llegue esta palabra, y la palabra los va a sacar de la ruina para que van a ser tocados y redarguidos en el nombre de Cristo Jesús, para que el Señor pueda escuchar nuestro clamor, mis hermanos, por todas estas cosas que estamos viviendo y por las cosas peores que se avecinan para la tierra. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Señor, mis hermanos, todavía esté dispuesto a oír nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido a mi Padre Celestial. Amén y amén. Dios le bendiga con toda clase de bendiciones. Y mis hermanos, recuérdense que el día viernes nuevamente en el mismo horario vamos a estar aquí llevando palabra de Dios, palabra de poder. Así que yo le agradezco por todos esos mensajes que usted envía por la página de Facebook y también por el canal de YouTube. Bendiciones, mis hermanos, y compartamos la palabra para que nosotros también, mis hermanos, trabajemos para el reino de Dios. Dios me lo siga bendiciendo.